nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a este domingo de la semana 21 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invitará a hacer correcta profesión de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Pidamos al Señor que este domingo el Señor nos refuerce en este amor y esta devoción y esta adoración a la persona misma del Señor Jesucristo. Presentamos al Señor a los difuntos por lo que se pide oración. El alma de Luis José Nolasco, presbítero, en su cuarto día. Hilda Cristina Nieto Medina, Emiliano Medina, Juana Martínez e Iluminada Matos. También se pide por la salud de Anthony Meregildo, Yamilca Genao, María José López Pepi, ellos tres tienen COVID, y María, que tiene problemas con los riñones, piden oración por su salud. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra.
Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor a Sobna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliasím, hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí hay una primera alusión a la misión de Jesús y la misión que Jesús le confiere a Pedro. Y está en el profeta Isaías, en la parte narrativa, en donde mayordomo del palacio tiene la llave. Él tiene un puesto de confianza porque el palacio de David solamente se puede abrir con esa llave, y él tiene autoridad y tiene una responsabilidad grandísima. No la ha cumplido, se le quita y se le entrega a otro. Dice entregar y conferir una llave, y dice aquí que el que la abra nadie la cerrará y el que la cierre nadie la abrirá. La llave tiene esa característica.
El que tiene la llave tiene la autoridad. Nadie puede abrir una puerta que no sea que tenga la llave, aunque usted tenga 400 llaves. Si no es la que es, se acabó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Un llavero entero, no hay ninguna llave de esa, vaya. O la última, en forma de broma. Pero el asunto es, el que tiene la llave tiene la autoridad, y el que no la tiene no puede por más que quiera, por más buenos deseos que haya. Y aquí vemos nosotros cómo en el Evangelio se nos presenta la entrega de una llave, pero no para el palacio de David, sino para el reino de los cielos. Vamos a contextualizar que es muy importante este Evangelio de hoy, y es esencial para nuestra fe, sobre todo porque ha dado mucha tela que cortar y mucha discusión. La persona de Pedro, que es el que va a profesar, el primero que va a profesar. Aquí vemos nosotros cómo llega Jesús y pregunta, pero la pregunta no es una pregunta filosófica, no es el Hijo de Dios, tú eres la trascendencia hecha inmanencia, no es nada de eso, no es filosofía, no es ningún tipo, me atraganté de tanta palabra, no es eso, no es una pregunta ni siquiera política, es una pregunta vital. De hecho, la pregunta verdadera no sería ¿quién dices tú que soy yo? Te está preguntando Jesús. En realidad te está preguntando ¿quién soy yo para ti? Esa es la verdadera pregunta que te hace el Señor. Y esa pregunta solamente tú la puedes responder en tu corazón, en tu interior. Y si Jesús de verdad en la práctica no es nadie, te tienes que decirlo en el corazón. Aunque parezca de boca, me está mirando todo el mundo, tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos responder lo que nos dijeron en el catecismo, o lo que dijeron algunos curas, alguna monja, alguna persona por ahí, o alguna señora, una abuela nuestra. Pero no es así. Es ¿quién soy yo para ti? Jesús te está preguntando esto. Te está preguntando, esa es la pregunta moderna, digamos. Aquí no estamos buscando modernismo, sino ¿cómo sería la pregunta que Jesús haría en un tiempo como el de hoy? Porque cuando alguien en la antigüedad decía, tú eres el Hijo de Dios, hay que caerle atrás. Y si él decía que es el Hijo de Dios, hay que matarlo, si no lo es. Fíjense qué radicalidad de responder. Pero ahora, como nosotros podemos muchas veces responder con la boca y otra cosa en la realidad, como pasaba cuando perseguían a los cristianos que tenían que poner incienso a los dioses para negar su fe cristiana. Y si no, lo tiraban a la fiera y se lo comían. Oiga, yo digo, ¿cuántos de nosotros habríamos tirado incienso? O habríamos dicho, yo estoy seguro que un buen latino, nosotros los latinos, decimos, bueno, delante de la gente tiro, pero en el corazón yo soy cristiano. Y eso no se admite en aquella época. Hoy día jugamos con eso, de boca una cosa y de corazón otra. Por eso Jesús ahora nos pregunta a nosotros, ¿quién estoy siendo yo para ti? Y para muchos de nosotros, Jesús es un auténtico desconocido, que no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos todo lo que puede hacer y no conocemos la gracia transformante que es capaz de donarnos por medio del Espíritu Santo que nos da. No hemos experimentado nunca la fuerza de que Él es Hijo de Dios. Él es Dios. Cuando uno dice Él es Hijo de Dios, estamos declarando su divinidad. Y si estamos declarando su divinidad, estamos diciendo, si lo seguimos, Señor, te adoramos. Y si no lo seguimos, Señor, te rechazamos. Esa es la práctica. Es la práctica la que nos dice la respuesta real que le vamos a dar a este Jesús que a cada uno de nosotros nos sigue preguntando. Como le preguntó a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Vamos a personalizarlo. Bueno, unos dicen que esto, otros dicen que esto. Es muy fácil decir, dicen. Esa es la palabra más chula, sobre todo en las redes. Dicen, y es la manera más irresponsable de hablar. Cuando uno dice lo que dicen por ahí, lo que Radio Bemba dicen en español dominicano, lo que dicen los chismes, lo que dice la gente, eso es disparate, invento. Usted sabe los fake news que hay, o las frases que no le corresponden pegadas a cualquier persona. Al Papa Francisco le han pegado frases que él dice dicen que ha dicho, pero que no ha dicho. Entonces yo oigo personas que dicen, qué hermosas palabras del Papa Francisco, porque la verdad que podrían emocionar, no sé, pero no son.
Y entonces por esto, ¿quién dice de verdad, la realidad? Lo que dijo el Papa Francisco es esto. ¿No es verdad o no es verdad? Ahora, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios de verdad o no? Y si es la verdad, tu vida debe reflejar esa realidad. Y ahora, el que se levanta, el primero que hace profesión es Pedro. Y aquí viene una discusión grandísima, que después el protestantismo se va a apartar de ella. Tú eres el Hijo de Dios. Dichoso tú, porque eso no te lo he revelado la carne ni la sangre. La carne y la sangre son aquí un binomio ser humano. Carne y sangre significan el ser humano. Por eso Jesucristo se entrega totalmente cuando en la Eucaristía ofrecemos su carne y su sangre. Estamos hablando de toda la totalidad de la persona en la antropología según el mundo judío. Y por eso no te lo ha revelado, esto es una revelación de Dios. Dios puede revelar, nadie puede de verdad creer eso si no es el Padre que lo ayuda. Acuérdense la palabra que dice San Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu, una revelación. Nadie puede entender que Jesús es el Señor si no se lo revela Dios. Y entonces aquí tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está diciendo, y le cambió el nombre, tú eres Petros, y de ahí para adelante Pedro. Pedro, que significa piedra. Le llamó piedra, le cambió el nombre. El mundo protestante dice, no es que tú eres piedra. La piedra es la confesión de Pedro. El haber confesado, esa confesión es la piedra sobre la que se construye la iglesia. Eso es una manera válida de decir también, las dos son posibles si ahí se quedara todo. El problema es que el texto continúa y es por eso que es imposible pensar que solamente es una confesión aérea, una confesión de fe en la que sustenta la iglesia. La iglesia va a sustentarse sobre todo sobre personas concretas, los apóstoles, y entre los apóstoles a Jesús. Por eso le dice, el poder del infierno no la derrotará, y dice, te daré las llaves del reino. ¿A quién? A Pedro. Entonces le está hablando a Pedro, no le está hablando a quien confiese que Jesús es el Señor, le está hablando a Pedro que confesó, que no es lo mismo. Y a ti, Pedro, no al que confiese, a Pedro le está dando las llaves del reino. Si no, diría, todo el que confiese tendrá las llaves del reino. Y no es así. Las llaves son un instrumento y una imagen clara de una autoridad de uno sobre los demás, porque tiene la posibilidad de abrir lo que el otro no puede abrir. Y a Pedro le da una potestad para atar y desatar que no se la da ni siquiera a los demás apóstoles, ni a Lutero ni a nadie, menos todavía. Imagínense. O sea, que aquí cuando te está hablando y él le da las llaves, continúa el discurso. Y entre las dos posibilidades que son ciertas, es posible, si se quedara ahí el discurso, tú eres Pedro, esa piedra es Pedro, o esa piedra es la confesión, podría ser, pero a Pedro, que es la persona, le sigue dando las llaves. Sería absurdo el rodeo de decir la confesión, pero te doy la llave. Tú tienes la llave, pero la confesión la tiene todo el mundo. No es válido el texto, aunque eso ha dado pie para que cientos de millones de personas se separen de la Iglesia Católica con toda tranquilidad y sigan separando gente de la Iglesia Católica por un deseo de rechazar la figura de Pedro y de los sucesores que se les daría esto. ¿Por qué Pedro tiene autoridad? Porque le dio las llaves del reino. Sí, también en el capítulo 21 sobre los demás apóstoles dice, confirma a mis hermanos. Y le dice, pastorea, me ama más que esto, pastorea. Él está dándole a Pedro un sentido claro de supremo pastor de la iglesia. Y después de esto la historia nos cuenta que hubo un segundo, uno que tomó el lugar de Pedro y otro que tomó el lugar de Pedro, y no eran apóstoles. Lino, el segundo, no era apóstol, ni Cleto tampoco. Y todavía los apóstoles estaban vivos, pero la iglesia de Roma continuó bajo la guía de personas concretas a las que se le confiaba el oficio que se le había dado a Pedro. Seguro, Monseñor Masalles, segurísimo, voy a explicarlo. En el año 70, San Ignacio de Antioquía escribió su carta a los romanos. Año 70, todavía había apóstoles vivos. Juan seguro, y algunos que otros también. Y mientras habían apóstoles vivos,
Aquí escribió el mismo Ignacio de Antioquía, Pedro muerto, y le escribió a la iglesia de Roma diciendo: a la que preside a la iglesia católica en la caridad. Así lo dijo claramente. O sea que ya en el año 70, cuando San Ignacio le escribe, todavía no han muerto apóstoles, y ya dice que esa es la iglesia madre. Se trasladó de Jerusalén a Roma, y ahora la iglesia que preside en la caridad. En el año 70 ya se declara así. Quiere decir con esto que hay una preeminencia del lugar que ocupa Pedro y del lugar que va a ocupar cada uno de los sucesores de esa iglesia. Si destruyeran Roma, pues la iglesia se iría para otro lado y presidiría la caridad en otro lugar. No sabemos, pero todavía no. Desde entonces Roma está ahí, le llaman la ciudad eterna, y desde ahí han estado de una línea ininterrumpida todos los 270 papas o de sucesores, que se le llama papa, que quiere decir papá, padre, y no hay por qué ofenderse ni por eso ni por nada, pero ha recibido las llaves que recibió Jesús de atar y desatar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado en el cielo. Aquí hay una autoridad bien clara que está siendo conferida de parte del mismo Jesús solo a Pedro de entre los que están allí, solo a él. Y él es piedra, y de ahí en adelante él sería llamado piedra, la roca. Pedro, el primero que confiesa, el primero que recibe la revelación. Cierto que la confesión es la base, pero esa base, el primero que confesó fue Pedro, por lo que se le llamó piedra. Y cuidado entonces, llamarle piedra a cualquier cosa es la mejor excusa para no tener que tener una autoridad. Y por eso vemos nosotros, nada más que en Estados Unidos, 6.000 iglesias. Cada una es el Papa. No tiene que responder a nadie por nada. Jesucristo, y después él, y se acabó. Imagínense 6.000 cabezas de iglesia, cada una diciendo cosas diferentes, atacándose los unos a los otros. Ya la Iglesia Católica tiene bastante dificultad con mantener la unidad, y esa unidad la da el Espíritu Santo. Porque, señores, tanta gente junta durante tantos siglos, tanta gente peleona, pecadora, difícil, las puertas del infierno se van a asomar muchas veces, dice Jesús, y aún así la iglesia sigue. Tantos pecadores en la iglesia, y fuera también, tampoco estoy aquí en todos lados, pero tantos pecadores montados en esa iglesia, y la iglesia continúa. Solamente el Espíritu Santo pudo y puede guiar esta iglesia, que es santa, independientemente de que sean pecadores los que están en ella. Cuando hay una persona que comete un pecado, por grave que sea, esa persona es pecadora, y la iglesia entera se conduele, pero la misión de la iglesia es santa, independientemente de que la acción de esa persona haya sido en pecado. Hay que distinguir aquello de casta et meretrix, es decir, santa y pecadora. Eso es la iglesia. Santa en cuanto que es Dios que la guía, santa en cuanto que el Espíritu Santo la mueve, y pecadora en cuanto que somos pobres pecadores los que estamos constituyéndola. No somos angelitos ni nada parecido. Aunque tengamos estola, pecadores somos. Así como la mona se queda, así el pecador se queda también. Por más que estola que lleve, aunque tiene un deber, todo, no el sacerdote, todo católico tiene el deber de moverse en la santidad, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, y de ser sobre todo fiel para que esta encomienda que ha seguido la iglesia podamos vivirla todos. La iglesia tiene esa belleza, y por eso en la iglesia entramos todos, cabemos todos. Hay gente que ha dicho: me voy de la iglesia, hay demasiados pecadores. Bueno, si te vas, hay un pecador menos en la iglesia, y si te vas a otra iglesia, en esa iglesia hay un pecador más. Solo eso, lo único que has hecho. Y si tú te cambias de iglesia, créeme, tú vas a romper con la única iglesia que existió en el siglo I, siglo II, siglo III, y que en el siglo XXI sigue existiendo. Otras salieron peleadas con la iglesia en el siglo X, peleadas en la iglesia con el siglo XVI, y de allí, cuando hay peleas,
usted puede ver una cosa. Cuando hay peleas, se dividen más todavía. Y mientras más agria es la pelea y más inútil la pelea, entonces más es la división. Y no sé cuántas iglesias protestantes existen en el mundo. Y la iglesia que más se parece de esas a la iglesia católica es la luterana. Curiosa, la que fundó Lutero. Esa es la que más se parece y que tiene más cercanía teológica. Pero después de ahí Zwinglio, Calvino y todo esto han comenzado a inventar. Encontraron la horma de sus zapatos para ser cada uno papa de su propia iglesia y de su propia congregación. Y no dejaron de tener también quemaduras de católicos. Cuando algún católico se asomaba por allí, lo llevaron a la hoguera también. ¿Por qué? Porque llevar a la hoguera no es católico, llegar a la hoguera es que es pecador. Y está entre los católicos protestantes y hasta en los que no son ni siquiera creyentes. Fíjense, nosotros le queremos pegar a la iglesia lo que ella, por desgracia, es portadora en cuanto a que sus miembros son pecadores. No que la pedofilia es de la iglesia católica, no de la iglesia católica. Algunos en la iglesia católica han practicado la pedofilia, el pecado, han cometido ese grave pecado. Sí. Y fuera de la iglesia, aún más. ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza pecadora del ser humano. Entonces, el día que pensemos que porque a un sacerdote le pusieron una estola, se convirtió en un angelito y nunca va a fallar, y que el 500.000 de sacerdotes que hay en la iglesia, ninguno, todos van a ser impecables. El día que exijan eso, señores, es un día en que ustedes no han entendido el misterio de la redención, del amor de Cristo y sobre todo del camino y del tránsito hacia la santidad a la que el Señor nos llama, y que en medio de ese camino muchos se quedan a mitad de camino, como pasó también con los apóstoles. Judas se quedó a mitad de camino, Pedro manifestó su pecado, Santiago y Juan manifestaron su ambición, Tomás manifestó su incredulidad, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no podemos esperar angelitos, porque no fueron angelitos ni siquiera los 12 apóstoles que estaban allí, aunque cuando se llenaron del Espíritu fueron capaces de tener la valentía de dar testimonio de Cristo, que es a fin de cuentas lo que todos nosotros estamos llamados a tener: valentía, capacidad, arrojo para poder profesar que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que esto implica. La enseñanza de la iglesia no hace falta cambiar, hace falta cambiar el corazón. Por eso vemos nosotros que incluso en temas tan claros, tan discutidos, el aborto, vemos nosotros que la iglesia no es ni por obcecación, ni por tosudez, sino porque es la esencia de entender el don de la vida como un regalo de Dios, aunque a algún jesuita se le ocurra decir cualquier sandez, como ocurre, y no solamente a algún jesuita. Tomás Serrano, hablando plepa en el internet, y uno dice, bueno, ¿por qué no lo llevan a donde el superior de los jesuitas? Yo se lo pedí y él me dice, es que él es así, pero eso no es lo que piensa la compañía de Jesús. Entonces uno deja todo así y dice, wow, Dios que reparta suerte, pero la enseñanza de la iglesia está allí. Y lo que tenemos que hacer, acuérdense lo que dice Jesús, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Es decir, la doctrina es correcta. Lo que no deben hacer es lo que ellos hacen. No deben vivir en desacuerdo con esto. Pero no es ahora cuestión de cambiar la doctrina para poder vivir conforme a una doctrina cambiada, porque eso es canonizar el pecado, eso es canonizar las malas acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto, como por ejemplo, y termino con esto, con una película que sale en Netflix ahora, Cuties, que son niñas, una niña de 11 años. Y esas niñas de 11 años, ahora hay una que pertenece a una familia que es religiosa, y se burla esa película de la religiosidad, y ella quiere convertirse en mujer que baila eróticamente para atraer eróticamente a los adultos, junto con las otras niñas, cuties, lindas, simpáticas, bellas. Y una niña que están practicando desde niña ya el ser prostitutas o agradar la pedofilia. Promueven la pedofilia burlándose de lo religioso. Fíjense qué paradoja tan grande. Dígame, Satanás tiene mucha creatividad. Y yo les digo entonces, Netflix,
nos ofrece algunas películas bonitas, pero a veces nos ofrece verdaderos estampas demoníacas. Y tenemos que pedirle al Señor luz, si es que queremos seguir estando en estaciones como esta, y pedirle al Señor que podamos brillar y podamos descubrir que el don de la revelación de Dios tenemos que conservarlo con alegría, con gozo y defenderlo, pero no acabar siendo solo dogmáticos. No es lo que creemos. Ahora, tener la valentía de poner en práctica en la vida cotidiana aquello que creemos. Y eso nos ayudará verdaderamente a descubrir lo que es el camino de la santidad. Amén. Vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos todos en una misma fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que nos da la vida, la defiende y nos invita a nosotros también a defenderla. Por el Papa, que ha recibido de Cristo la misión de guardar la unidad de la Iglesia y confirmar en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que legislan, gobiernan y buscan en la sociedad, investidos de poderes, para mejorar y servir a sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por los que admiran a Jesús de Nazaret como hombre excepcional y no han recibido el don de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, edificados como piedras vivas sobre el fundamento de la fe de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Luis José, presbítero, Hilda, Cristina, Emiliano, Juana, iluminar, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de Anthony, Yamilka, María José y María, para que el Señor los bendiga, se les haga cercano y los alivie en sus sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea el Padre, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que nosotros presentamos. Él será para nosotros para El mismo bendito sea el Señor de vida, fruto de la vida del trabajo del hombre, Él será para nosotros bendito y salvación. Dios nos hace Eucaristía del amor, un maligno a la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía del amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Señor, con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos junto a todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Luis José, Hilda Cristina, Emiliano, Juana, Iluminada y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la bella oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor. La pregunta es, ¿quién es Él para nosotros? Y Él se ofrece aquí, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, que somos invitados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre que me guarden para la vida. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual, uniéndonos al misterio que se ha celebrado aquí en este domingo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Nos reunió
Oremos. Te pedimos, Señor, que por la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera aclarar algo de lo que dije, que quisiera hacer con más detalles y más claridad. De una manera extraña, el nuevo gobierno, ha querido sacar casi inmediatamente el tema del aborto, lo cual ha despertado un avispero, porque hay un grupo de feministas y de personas que son patrocinadas por ONGs millonarias que vienen de fuera, que de una vez meten presión y son una minoría. El tema del aborto. El tema del aborto es un tema que tiene que ser tratado con mucha apertura y discusión, cosa que difícilmente se hace. Otra cosa importante es respetar lo que la mayoría piensa. Si de hecho la mayoría pensara que es bueno que se hayan causales y que el aborto, los cristianos deberíamos quedarnos tranquilos y tenemos que aceptar esto, porque en eso consiste lo que es la ciudadanía democrática. Y eso es lo que uno debe hacer cuando una mayoría entiende algo así. Sin embargo, esto no es lo que ocurre aquí en la República Dominicana. En una encuesta que hicieron de Acento, hace unos días, hace poco, hicieron una encuesta sobre qué usted opina de que si se incluyen las causales o no se incluyen las causales o se ponen en una ley aparte. Salió, yo estuve siguiendo para ver qué opinaba en un periódico tan abierto y liberal, cómo opinaba la gente. Y la respuesta fue 72 no estaban de acuerdo con las causales. No. Entonces 22 estaban de acuerdo con el aborto y 6 que hubiese una ley aparte. O sea, estamos hablando 72% de la población dominicana no está de acuerdo. Nosotros tenemos que respetar lo que la mayoría piensa. Y si democráticamente la mayoría, para mal o para bien de algunos, es cristiana, pues la mayoría será representada por los que gobiernan. Entonces, yo lo que me refería es que independientemente de esto, un católico no puede estar a favor de las causales. No puede estar a favor del aborto ni de las causales. Y mucho menos si no lo sabe explicar muy bien. Y está hablando del padre Mario Serrano, jesuita, que abiertamente está apoyando las causales y apoya cualquier cosa que se le ocurra ahí. Yo recuerdo un tiempo atrás, porque él es muy respondón y le respondió al cardenal que se ganó un rapapolvo del cardenal, porque le faltó respeto. Independientemente de que usted pueda disentir, le faltó respeto a la autoridad. Por tanto, uno no se mete, porque ahora hay la moda, sobre todo en una congregación donde se preciaban de tanta obediencia, yo me dirijo al superior y él dice, eso no es lo que piensa la compañía, pero eso es él. Pero díganle algo, no le dicen nada. Nos quedamos así, como que parece que ahora ya no podemos como tener una exigencia de cómo debemos pensar como católicos y mucho menos un jesuita. Y no, yo quiero mucho a los jesuitas y quiero mucho a Mario Serrano, pero mi amigo y mi hermano del alma, cuando se equivoca, como yo también me habré equivocado muchas veces, pero tengo que decirlo porque hay una mayoría católica que está siendo escandalizada cuando un sacerdote es capaz de decir que apoya abiertamente las causales del aborto, porque eso es verdadera justicia. Yo lo siento, pero usted o es jesuita o es un ciudadano. ¿Qué es usted? Y entonces es lo que hace que uno tenga como pastor que hablar, porque hay un silencio, nadie le responde. Pero yo tengo una necesidad ante los miles de personas que están viendo esta misa de que les diga algo. Se lo merecen, el pueblo de Dios se merece y necesita palabras claras. No me gusta hablar así, sobre todo directamente a personas, pero yo soy un pecador, yo soy una persona, yo soy frágil, yo soy un pastor, un pastorcito nada más, pero tengo el deber de defender lo que la iglesia enseña y que enseña el Papa Francisco, que es jesuita, que él enseña en contra de las causales y nos ha apoyado a la pastoral de la vida porque defendemos con ahínco como católicos la vida, y él ha estado en contra de la causal, hasta de la violación, toda esa famosa causal, él está en contra. Entonces ese es el sentir de la iglesia y es muy importante que los pastores no confundamos a la gente,
Yo puedo confundirlo en mis acciones cuando no son buenas, y eso no está mal. Está bueno que me den un pecozón cuando yo me porto mal, pero en la doctrina también, porque la doctrina es el alimento también que tantos millones de católicos necesitan correctamente para que en su praxis puedan encontrar líneas de cómo vivir y cómo seguir a Cristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya lo dije 2 veces la oración. ¿Qué les parece? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación